Bienvenidos una vez más a su podcast Enderezándote. Mi nombre es Luz y con ustedes presento a mi reconocido equipo. Hola, yo soy Liz. ¿Qué tal? Soy Monse. Saúl, espero que se encuentren muy bien. Esperemos estén en casa cuidándose de una manera responsable, dado que como sabemos el mundo entero está pasando por una crisis debido al COVID-19, mayormente conocido como coronavirus. Esta enfermedad ha traído consigo cientos de problemáticas en todo el país y adecuando a esto a nuestro tema del día de hoy, el derecho laboral, hablaremos de cómo esta enfermedad ha afectado a negocios y comerciantes en nuestra región de Tehuacán, Puebla. Como bien sabemos, las empresas son la base de la economía del país, pero esa no es funcional sin ayuda de la mano del ser humano. Por ende, es necesario que miles de trabajadores que prestan sus servicios a una organización. Esto ocasiona una pregunta que es: ¿qué obligaciones poseen los trabajadores y a qué derecho tienen? Pues bien, estaremos hablando de estos temas. Nos apoyaremos de la legislación laboral, la cual nos brinda un conjunto de leyes y normas que tiene como objetivo regular las actividades laborales, adentrándose a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS y dos o más que mencionaremos aparte ya en el apartado ya antes dicho. Con la actual contingencia que estamos viviendo es muy importante saber las relaciones de los trabajadores, tanto individuales y colectivas, es decir, dependiendo del contacto y relación con los altos mandos o compañeros de trabajo dependerán sus beneficios y responsabilidades. En el artículo 123 constitucional detalla las condiciones en las que el trabajador tiene derecho a participar. Ahora bien, se tocará el tema de las comisiones mixtas, las cuales permiten el entendimiento en aspectos diarios del trabajo, facilitando el desarrollo normal de las actividades productivas y sus determinaciones que mantienen la paz en las empresas y satisfacen a los trabajadores. Claro que con base a todo esto no nos podríamos olvidar de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Esta es la encargada de aprobar y tomar las decisiones relacionadas con los derechos laborales. Esperamos se queden con nosotros, pónganse cómodos y comencemos. La empresa es un organismo social, la cual está formada por diferentes unidades jerárquicas y unidades temporales. Estas crean un ciclo dentro de la empresa siempre y cuando ésta siga en función, implementando la administración. Ahora bien, el objetivo de una empresa es lograr la productividad siendo eficaz y eficiente. Para poder lograr esto es importante mantener cada uno de sus elementos, los cuales son las personas y un factor económico. Hacemos una mención muy importante al elemento de las personas, pues estas son totalmente indispensables en una empresa. ¿Por qué son indispensables, Monse? Sí, en muchas empresas las máquinas empiezan a ser un reemplazo total para el ser humano. Pues verás, Luz, se necesita de personas que manejen esas máquinas o que den mantenimiento a estas. Por ende, el elemento humano siempre se mantendrá en una empresa de una manera u otra. Ahora bien, el elemento económico es la base de toda la empresa para poder ejecutar ciertos procesos, actividades, comercio, etc. Estos pueden presentarse de diferente manera, ya sea por medio de capital, bienes de la empresa y administradores u inversionistas. ¿Y de qué manera incluye el derecho laboral? Buena pregunta. Ese aspecto está dentro del elemento humano. Algunos autores mexicanos definen el derecho laboral de la siguiente manera. El maestro de la Cueva dice que el derecho del trabajo en su aceptación más amplia se entiende como una congerie de normas que a cambio del trabajo humano intentan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de la persona humana. En otro sentido, Trueba Urbina define el derecho del trabajo como
el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar la vida humana. El derecho laboral es un factor totalmente importante en el ámbito empresarial. Pues bien, la mano de obra debe protegerse y mantenerse de una manera justa y adecuada. Después de escuchar qué es una empresa y cuáles son sus elementos, los centraremos en el derecho laboral. ¿No les parece que es un punto importante para la empresa? Estaremos hablando de los trabajadores en los siguientes temas. El primer factor importante de ellos es el fundamento constitucional de los derechos laborales. Este es muy importante, dado que avala sus derechos y obligaciones, permitiéndoles llevar una vida sana, libre de esclavitud e injusticias. Es importante mencionar que muchas veces estos derechos no son respetados y el trabajador, por desconocer sus fundamentos constitucionales, no pelea o reclama. Para el derecho laboral mexicano, encontramos su fundamento en el artículo 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales dictaminan lo siguiente. Liz, ¿podrías ayudarme con el artículo 5? Claro que sí, Luz. El artículo 5 dice: a ninguna persona se le podrá impedir que ejerza una profesión industrial, comercio o trabajo mientras éste sea lícito. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, a menos que éste haya afectado a terceros. No se permite que se lleven a cabo contratos, pactos o convenios que estén en contra de los derechos de una persona. Gracias, Liz. El artículo anterior forma parte del fundamento del derecho laboral, pero es en el artículo 123 en donde este se concentra. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Para completar aún más esta información, mi compañero Saúl hablará sobre la legislación laboral aplicada a un ámbito federal. Te escucharemos, querido amigo Saúl. Claro que sí, Luz, y muchas gracias. México es un país donde los obreros son la principal fuerza laboral de este, y donde se concentra más del 70% del Producto Interno Bruto, PIB, ya que casi todas las empresas del país se encargan de pura mano de obra, y además es uno de los países donde su mano de obra es muy barata. Ok, en 2018 la Organización Mundial del Trabajo publicó un artículo donde se explica qué es la legislación laboral. Cito: la legislación laboral es el conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en el respecto a los derechos del trabajador, también a sus obligaciones y a las mismas para el empleador. La legislación laboral es la rama del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas, ya que es de origen en el siglo XX, luego de muchos años de protesta y reclamos de sectores obreros que pedían por mejorar las condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad social. Ok, no vayamos muy lejos a otros países. Aquí en México, durante el Porfiriato hubo dos revueltas conocidas como las revueltas de Cananea y Río Branco. Para quien no los conozca, Cananea y Río Branco fueron unos obreros, fueron mineros que exigieron que se le aumentara 2 pesos el salario, pero al gobierno no le gustó y pues los mandaron a matar. Con esto, durante la Revolución Mexicana, en el 1917 se publicó la Constitución Política que actualmente nos rige. Y con esta, una de las leyes más importantes o artículos es el artículo 123 constitucional, que fue la pionera a nivel latinoamericano en logros y garantías en prestaciones laborales. Este artículo se basa en 2 apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A es la Ley Federal del Trabajo y el apartado B es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Ok? El apartado A es la Ley Federal del Trabajo y
Ok, ya lo había dicho, perdonen. En el ámbito federal, se presentan entre los trabajadores públicos y privados. Para entender un poco de los trabajadores privados, son aquellos que prestan sus servicios y talentos a empresas particulares. Un ejemplo de ellas son las empresas de seguridad privada, las refresqueras, etc. Y los trabajadores públicos son aquellos que se les conoce como servidores públicos. Un ejemplo de ellos son los maestros, los trabajadores de servicios de limpia, como los de alcantarillado, los de Comisión Federal de Electricidad, etc. En el ámbito federal, es aplicable en los servicios públicos y privados que tengan sus centros de trabajo en el país. En el apartado al primer artículo nos dice que entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todos contratos de trabajo, 1. La duración de la jornada máxima serán de 8 horas. En todos los niveles de una empresa como de las secretarías de gobierno, para todos sus trabajadores solo tienen que mantener una jornada de 8 horas por día. Y en el apartado B nos dice, y citando brevemente, entre los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y trabajadores de la jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de 8 horas y 7 horas respectivamente, las que concede a las extraordinarias, y se les pagará un 100% más a las remuneraciones fijadas por los servicios de horario. En ningún caso los trabajadores extraordinarios podrán ascender de las 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. ¿Ok? Estos dos apartados tienen cosas similares, pero son diferentes entre ellos. Para entender mejor esto es necesario relacionemos mejor el artículo 123 que anteriormente Luz mencionó. En sus momentos, esos fueron un gran avance para la sociedad mexicana postrevolucionaria, ya que la Constitución de 1917 fue la primera en tener en cuenta las demandas de trabajadores y obreros, tanto que nuestra Constitución fue tomada como base para la Constitución de Alemania en esos años. Más adelante detallaremos algunas condiciones de trabajo según el artículo 123. ¿Se han preguntado qué leyes benefician y resguardan al trabajador? Y sobre todo, ¿las conocen realmente? Para comenzar con estas leyes, primeramente hablaremos sobre la Ley Federal del Trabajo, la cual establece los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores a la vez que los representan y protege. Pero también incluye los derechos y obligaciones que le toca hacer al patrón. Esta cuenta con 1010 artículos, de los cuales les mencionaremos los que creemos más importantes. Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud. Artículo 8. El trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Otra ley importante es la Ley del Seguro Social, la cual abarca la protección de los trabajadores contra desempleo, asegura el retiro, invalidez, maternidad, riesgo de trabajo y muerte principalmente.
a través de un esquema de financiación donde el patrón y el trabajador y el Estado aportan dinero a este sistema. Esta garantiza que los asegurados y sus beneficiarios tendrán derecho a atención médica, asistencia médica, ayuda por matrimonio, ayuda por gastos funerarios, guardería, subsidio por incapacidad, como el otorgamiento de pensiones derivado de retiro, invalidez, vida, riesgo de trabajo, etc. ¿Algunos de ustedes saben de algunos aspectos que abarque esta ley? Yo he escuchado algunos como el derecho a un seguro de invalidez en caso de que un trabajador ya no pueda laborar por una limitación física. El segundo que he escuchado es un seguro de retiro, que si tienen menos de 60 años, este les permitirá retirar el ahorro de su cuenta individual según lo que hayan acumulado. Esto se aplica solo para quienes estén con la ley de 1997. Y el tercero, seguro de vejez, que es una jubilación. A partir de los 65 años ya no se puede obtener un empleo entre 60 y 64. Un seguro de cesantía en edad avanzada en caso de que a partir de los 60 años de edad. Liz, cada uno de los aspectos que acabas de mencionar son correctos. Ahora bien, existe una tercera ley. Me parece saber cuál es, y tiene una relación muy importante con el tener un lugar para vivir. Es una prioridad para todos, una casa, sin importar el tamaño o lujo, pero a la cual llegar después de una larga y cansada jornada de trabajo es el sueño de cualquiera. Esto es lo que busca la ley de Infonavit. Según mis conocimientos, y si estos no me fallan, esta ley fue promulgada por el presidente Luis Echeverría en 1972, la cual buscaba involucrar a los sectores públicos, privados y empresarial para poder otorgarle a los trabajadores créditos hipotecarios con el fin de que pudieran comprar su propia vivienda o remodelar la que ya tenían, lo cual actualmente, la verdad, Infonavit es algo que no terminas de pagar nunca. El instituto tiene la finalidad de reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. En la ley de Infonavit también se establecen las obligaciones de los patrones con sus trabajadores y lo que los mismos deben realizar para que el crédito se les sea concedido. Monse, pero además que el Infonavit otorgue créditos hipotecarios, también dispone a cada trabajador registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, una cuenta de ahorro para el retiro en el Sistema de Ahorros para el Retiro. Sus abreviaturas son SAR. La cuenta del ahorro otorgada por el Infonavit debe ser administrada a través de una Administración de Fondos para el Retiro, AFORE, la cual se encarga de resguardar su dinero e incrementarlo. No hay que olvidarlo. Efectivamente, Saúl, estás en lo cierto. Estas leyes son importantes para el trabajador. Sin embargo, en muchas ocasiones estos derechos no son ejecutados por el obrero debido tal vez a la ignorancia o a la corrupción de algunos jefes. ¿Saben qué otro tema destaca en relación a lo antes mencionado? Hablemos un poco sobre los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, pero yo les voy a explicar sobre los sujetos de las relaciones individuales. Antes de explicar, que quede claro que todos los sujetos tienen una personalidad jurídica propia, a excepción de agencias o sucursales que integran una empresa. Ahora sí, vamos con el tema. Los sujetos de las relaciones individuales. Este se basa en un contrato individual del trabajador, donde deberá de prestar sus servicios a otra persona para percibir un salario, pero de igual manera obtendrá derechos y obligaciones. Definimos al trabajador como aquella persona que presta sus servicios al patrón, donde realizará actividades que dependerá de sus habilidades que tenga el trabajador. Estas pueden ser
actividades físicas o mentales o intelectuales, perdón. Un ejemplo es en una maquiladora, donde hay dos personas, una es revisadora y el otro es contador. La revisadora tiene un desgaste físico, mientras que el contador un desgaste mental. Podemos establecer dos patrones diferentes para el trabajador. El patrón, es la persona física o moral que utiliza los servicios de varios trabajadores, pero si el trabajador manda a otros, el patrón siempre va a ser el mismo. El patrón sustituto es aquella persona que representa al patrón para transmitir obligaciones, y estos pueden ser directores, administradores, gerentes o personas de dirección o administración de la empresa. Ahora bien, se suspenderán las relaciones individuales de manera temporal cuando sucede lo siguiente: enfermedad contagiosa, ya sea que se haya curado el empleado, deberá de regresar y el patrón deberá de recibirlo. Un ejemplo de todo esto son las empresas de Tehuacán y a lo mejor de varias partes del mundo, donde se suspendieron las actividades por un mes, ya que el virus COVID-19 se transmite rápidamente y todavía no hay cura. Incapacidad temporal causada por un accidente o enfermedad. A esto yo puedo dar un ejemplo. El ejemplo es de mi tía. Ella apenas sufrió un accidente automovilístico saliendo de su trabajo y quedó delicada, y deberá de regresar hasta que se haya recuperado completamente. Como podemos entender, las relaciones individuales se presentan solo cuando el trabajador presta sus servicios de una manera continua, cumpliendo con sus obligaciones y recibiendo sus derechos. Existe una segunda clase de relación, las cuales son colectivas. Luz, ¿podrías hablarnos de ellas? Claro que sí. Para comenzar, establezcamos qué son las relaciones colectivas de trabajo. Bueno, las relaciones colectivas de trabajo son acciones y derechos que le pertenecen a todos los empleados por el solo hecho de ser un trabajador. Las relaciones colectivas surgen para minimizar la situación de dependencia y subordinación entre el trabajador y el empleador. Pero, ¿quién representa estas relaciones? La respuesta son los sindicatos, los cuales están en representación de los trabajadores con una empresa u organización patronal. Los sindicatos tienen más poder para imponer sus condiciones y conseguir una relación laboral justa y equitativa. A diferencia de las relaciones individuales, en las colectivas se pueden contar con un número mayor a 2 personas. Hablando de relaciones, sabemos que el mundo está pasando por una crisis pandémica. Actualmente México tiene 15.529 casos confirmados. Posiblemente para cuando nos estén escuchando el número será mayor. Antes de empezar a hablar de esta contingencia, nos gustaría dar un repaso a qué es precisamente este virus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Y como sabemos, no se ha encontrado una cura para tal enfermedad. Pero, ¿cómo es que una persona puede contraer el COVID-19? La enfermedad puede propagarse de una persona infectada a otra, a través del aire en el momento en el que la persona infectada llega a toser o estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma. Es posible que al tocar un objeto o superficie con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos, mucho antes de lavarse las manos. Monse, ¿y cómo sé que podría tener el COVID-19? Verás,
Algunos síntomas que puedes presentar son fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Es importante mencionar que eso especialmente es en algunos casos más graves. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o incluso diarrea. Es importante mencionar que este virus puede estar incubado por incluso una semana en tu cuerpo sin que presente algún síntoma. Es verdad que esta enfermedad ha traído consigo mucha crisis al país, incluyendo las propias empresas, negocios de la ciudad de Tehuacán, afectando a cientos de familias y comerciantes. Sí, es muy cierto esto, Monse. Está afectando demasiado a la economía y entre ellos a las personas que no tienen recursos necesarios para sobrevivir en esta cuarentena. Ahora les mencionaré quiénes son los más vulnerables ante este virus. Personas mayores de 60 años y con enfermedades hipertensas, diabéticas y fumadores, siguiendo con las personas con cáncer o con problemas respiratorios crónicos, continuando con mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Pero también yo pienso que las personas que igual corren un gran riesgo son las personas indigentes, ya que ellos no tienen dónde resguardarse. Pero cambiando de tema, nosotros estamos hablando sobre el derecho laboral. Y quiero hablarles sobre los trabajadores que corren el riesgo de contagiarse por su ocupación. Se los comentaré desde el que tiene el mayor riesgo hasta el que tiene el riesgo bajo. Los primeros son las personas del sector salud, ya que ellas están haciendo una labor muy importante en esta pandemia. Y hasta podremos decir que son unos héroes con bata, que día con día están tratando de salvar vidas, aunque no tengan el antídoto para desaparecerlos o controlarlo. Además, que se tienen que alejar de cierto modo con sus familias. Yo vi un video en Facebook donde un doctor llegaba a su casa y su hijo, como de 5 años de edad, iba corriendo con su papá, pero su papá a determinada distancia le decía no y el niño se quedaba con cara de confusión. Bueno, ese es el video que yo vi. Personas que tienen un contacto con el público en general, como personas que trabajan en supermercados, farmacias, bancos, restaurantes, entre otras empresas. Si bien sabemos que en México no suspendieron labores en empresas que cubren necesidades principales en nosotros, al igual que no es obligatorio quedarnos en casa, pero es recomendable para prevenir que nos contagiemos y que los hospitales estén saturados. Y por la manera que lo están manejando, podemos salir de nuestra casa, pero solo un miembro de familia. Solo un miembro por familia, que no sea vulnerable a esta enfermedad por cosas que nos hagan falta, ejemplo, alimentos. Dice que pasa en nuestro país es que la gente prefiere morir por la enfermedad que por hambre. Esto es ocasionado porque en el país la tasa de desempleo es alta, lo que provoca que mucha gente se dedique a los trabajos informales y porque no tienen un salario fijo están obligadas a salir y a vender, a trabajar, obviamente. Porque si no lo hacen, desgraciadamente no tendrán para la canasta básica de su hogar. Como lo mencionó mi compañera Liz, la gente no está obligada a quedarse en su casa, pero por el bien de todos, las personas que se les hace este llamado para que así la propagación de este virus sea lenta y fácil de controlar. Lo que busca el gobierno es que no se saturen los servicios médicos de emergencia, porque además de las personas infectadas, hay personas que necesitan tratamiento médico de urgencia, para así salvarles la vida. Un ejemplo de ellas son las personas con enfermedades crónicas. En los trabajos, para combatir esta emergencia se han tomado medidas. También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó una guía para los centros de trabajo para tomar las medidas correctas que pide el sector salud en las empresas. Algunas recomendaciones son las siguientes. 1. El filtro de entrada. 2. Resguardo. Enviar a la persona a casa cuando presenten enfermedades respiratorias y acudir al médico si presentan algunos de los síntomas mencionados anteriormente. 3. Aislamiento. Separar y registrar el movimiento de trabajadores que confirmen el contagio de COVID-19
o la exposición de agentes biológicos infecciosos para evitar un ulterior contagio a las enfermedades de la comunidad. El plan de atención a los centros de trabajo ante COVID son 1. Planeación. 2. Información y capacitación. 3. Medidas de prevención. 4. Medidas de protección. 5. Políticas temporales. 6. Vigencia y suspensión. El link de toda esta información se los dejaremos en la descripción de este video. Bueno, esto es muy complejo porque desde 2008 y 2009 no se vivía algo así como hoy. Ahora, para tener mejor consideración de quienes pueden tener más peligros en infectarse, las mencionaremos en un cuadro publicado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, se dividen en 4. Riesgo muy alto, riesgo medio y riesgo bajo. La ocupación para el primero, que es el riesgo muy alto, aquellas que potencian nivel de exposición altas con concentración de fuerzas contagiadas o con sospechosos de contagio. ¿Cuáles son las profesiones? Bueno, son los médicos, enfermeros, dentistas, laboristas. Bueno, de laboratorios. Los riesgos altos son aquellas con alto potencial de exposición o fuentes de contagio con sospechosos contagios. ¿Cuáles son estas profesiones? Bueno, médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos médicos, médicos forenses, personas que laboran en depósitos de cadáveres, choferes y personal de ambulancia, personas de intendencias en hospitales. Ok, riesgo medio, aquellas que implican contacto frecuente y cercano con exposiciones a fuentes con posibilidades de contagio. ¿Quiénes son? Bueno, trabajadores de contacto altamente frecuente con público en general, personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes y otros individuos o grupos. Riesgo bajo, aquellas personas que no implican contacto frecuente y cercano de exposiciones a fuentes con posibles contagios. ¿Quiénes son? Trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo con el público en general y otros compañeros de trabajo. Bueno, gente de México, por favor, no les hagan daño al personal médico. Ellos están en la primera línea de ataque y están recibiendo todos los golpes por esto. Ellos no están con su familia, la tienen que dejar. Muchos ni siquiera están en su ciudad o estado, están lejos. No descansan, ni siquiera tienen el material básico para su protección. Ellos son humanos y tienen miedo al no volver a su casa. Por favor, amigos, no dañemos a nuestros médicos, enfermeras, paramédicos, etc. Porque ellos quisieran estar en su casa con su familia y no. Ellos están en hospitales malvividos solo para salvar vidas. Incluso puede ser que tu vida esté en un juego y tú los estás lastimando. No podemos seguir con esto. Por favor, les hago un atento llamado para que consideren bien sus acciones. Concuerdo con mi compañero Saúl en que la tasa de desempleo es alta y por lo mismo surgen los trabajos informales. Ambos trabajos, formales e informales, son importantes, pero un mayor porcentaje de familias depende del segundo, a las cuales esta crisis está afectando más. Pienso que se deberían implementar medidas de prevención no solo para un sector de trabajo, sino en ambos. Saúl ya ha mencionado algunas medidas para el trabajo formal y me gustaría que las complementáramos. Verificar la disponibilidad de agua y jabón. Para la entrada del inmueble, gel con base alcohol de 70 grados. Asegurar la limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, etc. Ventilar y permitir la entrada del sol a los espacios cerrados, evitando corrientes de aire. Brindar información a los empleados sobre los síntomas causados por el virus y sobre qué deben hacer si tienen dudas. Instalaciones adecuadas para el lavado de manos, desinfectante de manos y pañuelos de papel. Incentivar a los empleados a limpiar su espacio de trabajo.
sana distancia entre cada lugar de trabajo o clientes. Emitir recordatorios de buenas prácticas de higiene. De igual forma, algunas de las anteriores aplicarían para el trabajo informal, pero de una forma un poco más rigurosa, ya que están en contacto con el exterior y son más propensos al contagio del COVID-19. 1. Mantener sana distancia entre trabajadores y entre clientes, haciendo marcas en piso, pared o cualquier otro método que implique la distancia de 1.5 metros entre cada marca. Usar cubrebocas y guantes, no necesariamente los de uso clínico. Dejemos ese material para el personal médico, que es quien más lo necesita. En internet existen múltiples tutoriales que te muestran cómo hacer cubrebocas, mascarillas, guantes, gel antibacterial, etc. Les dejaremos algunos en la descripción de este podcast. 3. Mantener limpio el lugar de trabajo. 4. Limpiar constantemente los lugares más concurridos. 5. Proporcionar a clientes gel antibacterial o un lugar específico donde puedan lavarse las manos, agua y jabón. Estas son algunas medidas que pueden implementar las empresas y trabajadores, porque entendemos y estamos conscientes de que hay personas que realmente salen a trabajar, que realmente necesitan ese sustento para ellos y sus familias, y esperamos que les sea de ayuda para llevar a cabo su trabajo de una forma consciente y responsable. Las personas que se encuentran fuera de casa por gusto o por capricho deberían ponerse en el lugar de cada uno de estos trabajadores, doctores, enfermeras, familias, incluso empresas que se están viendo afectados, de aquellos que llegan cansados por largas jornadas en el hospital tratando de contener el virus y salvando la vida de muchas personas, de quien llega a casa preocupado porque esa semana no fue productiva y no juntaron el suficiente dinero para el sustento de su familia, o de las personas que por causa de esta pandemia han perdido a sus seres queridos. Desgraciadamente, vivimos en un país donde predomina la ignorancia, donde se cree en que si le barres los pies a alguna persona no se casará, y no en un virus verificado, que se convirtió en una pandemia y que ha matado a miles de personas. En un país, como ya lo mencionó mi compañero, atacamos y discriminamos a nuestro personal médico por miedo al contagio, cuando lo que deberíamos estar haciendo es protegerlo, porque si en algún momento nuestra vida depende de ellos, no dudarán en ayudar. ¿Quieres sobresalir en esta crisis? Bien, quédate en tu casa, sal únicamente para lo necesario. Demuestra que México puede dejar de ser un país tercermundista, que podemos llevar a cabo una indicación tan simple como quédate en casa. Dejemos de culpar al gobierno o a terceras personas por cosas que estuvieron en nuestras manos evitar. Dejemos de ser esos mexicanos chingones que ocupan el periodo de cuarentena para ir de vacaciones, cuando lo que deberían estar haciendo es resguardarse en casa. Comencemos a ser los mexicanos chingones que se unen para afrontar las adversidades y se solidarizan con vecinos, amigos, familia, conocidos e incluso desconocidos, y que a pesar de las diferencias salen a flote. El final de esta crisis depende de todos y cada uno de nosotros, de llevar a cabo todas las medidas de salud que se nos han mencionado diariamente. Si lo hacemos de manera adecuada, podremos volver a nuestra vida cotidiana en menos tiempo de lo que pensamos. Regresando al tema del derecho laboral, continuamos con las condiciones del trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable. Bueno, el siguiente tema es condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable.
Anteriormente, en los primeros temas se habló sobre el artículo 123, en donde se concentra gran parte de los derechos laborales aplicados a la legislación en el ámbito federal. Ahora bien, recordemos, el apartado A tiene como función regular las relaciones entre trabajadores y patrones en general. Este apartado tiene su propia ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, de la cual hablaremos más adelante. Entre ellas podemos mencionar que la duración de la jornada máxima será de 8 horas. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas, 1 hora menos. Tercero, quedan prohibidas las laborales insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo el trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán una jornada máxima de 6 horas. Quinto, por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Sexto, las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas antes y después del parto, recibiendo un salario íntegro y conservando su empleo. En el periodo de lactancia tendrán 1 hora por día. Los salarios mínimos los salarios mínimos generales deberán de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Octavo, para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Noveno, el salario deberá pagarse en moneda de curso legal. No se permite hacerlo con mercancías ni con vales, fichas o cualquier otro representativo. 10. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y paros. Esto sería por el apartado A. El apartado B es parecido al apartado A, pero este es aplicado a los servicios públicos y algunas de sus características son la jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de 8 horas y 7 horas respectivamente. Las que exceden serán extraordinarias y se pagarán con un 100% más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. Por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. A trabajo igual, recompensa igual salario. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo. Estas fueron algunas partes importantes del artículo 123. Cabe resaltar que no son todas, ya que este artículo es muy extenso y detallado en cada concepto. Y en este podcast tratamos de resumirlo lo más posible, pero si están interesados en saber más sobre este artículo, les dejaremos el link donde pueden consultar. Hemos estado haciendo durante el tiempo de este audio, estamos hablando sobre los derechos laborales. En nuestro país, lo cual este tema se puede hacer un gran debate como entre peleas, pero en este día no haremos nada de eso. Y ahora pasaremos a las comisiones mixtas. Para empezar, chicas, ¿alguien sabe o tiene noción de las comisiones mixtas? Las comisiones mixtas son órganos de positiva conciliación que permiten el entendimiento en aspectos diarios del trabajo. Su composición facilita el desarrollo normal de las actividades productivas y su determinación mantiene la paz entre las empresas y satisface a los trabajadores. Gracias a su fundamento normal y permanente, es posible la atención de una amplia variedad de relaciones obrero-patronales.
Si nos atendemos a la legislación nacional, son de las competencias de las comisiones mixtas problemas de capacitación y adiestramiento, de reglamentación del trabajador, de admisión y escalafón, de higiene y seguridad, gozando inclusive de autonomía técnica entre los sectores de trabajo y así pueden decirse hasta de autonomía geográfica cuando algún taller o establecimiento de la propia empresa se encuentre ubicado en lugares diferentes. Teniendo una idea de esto, debemos saber cuáles son sus clasificaciones de esa y a qué se dedica cada una de ellas. Bueno, la primera es Comisión Mixta de la Capacitación y Adiestramiento. Como su nombre lo dice, se encarga de vigilar la correcta aplicación y operaciones de los sistemas y procedimientos que se hayan implementado en una empresa o establecimiento para mejorar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, cuidando que dicha capacitación cumpla con los objetivos deseados. La segunda es la Comisión para la Determinación de las Participaciones de los Trabajadores en utilidad de la empresa. Es aquella encargada de elaborar un proyecto que determine la participación de cada trabajador en una empresa o establecimiento en las utilidades de esta por cada ejercicio fiscal. La tercera es la Comisión para favor del Cuadro General de Antigüedades. Con la finalidad de evitar la incertidumbre e inestabilidad de los trabajadores en una empresa, la ley ordena se realice un cuadro general de antigüedad a efecto de que los trabajadores puedan determinar su posición jurídica respecto a los demás trabajadores. Toda vez que conforme transcurre el tiempo se adquiera más derecho como trabajo. Y la cuarta es la Comisión de Seguridad e Higiene. Es la encargada de investigar la causa de los accidentes y enfermedades que presenta en alguna empresa o establecimiento y en consecuencia surgen medidas preventivas para evitarlo y, por supuesto, vigilar el cumplimiento de estas. Y por último, la 5, Comisión para la Integración del Reglamento Interno del Trabajo. Esta es la encargada de elaborar las normas apegadas a la ley que rijan una empresa o establecimiento de carácter obligatorio para trabajadores y empleados, logrando un equilibrio entre ellos. El siguiente tema es Organización Internacional del Trabajo. Existe una organización la cual regula y toma decisiones en el ámbito de los derechos laborales. Esta es conocida como la OIT. Es un organismo de las Naciones Unidas relacionados en el mundo laboral. Ahora vamos a ver un poco de su historia. Fue fundada en 1919. Esta fue como parte del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. En 1945 pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas al fundarse la ONU. Este hecho fue al terminar la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día cuenta con 187 países miembros. La OIT recibió el Premio Nobel en 1969. Su sede está en una ciudad de Suiza llamada Ginebra y cuenta con 40 oficinas por todo el mundo. Los gobiernos, patronales y trabajadores tienen la misma voz y voto, donde ellos elaboran normas y políticas laborales que afectan la economía actual. La OIT genera trabajos decentes para todo el mundo, donde sigue un programa que fomenta la justicia laboral y social. Su principal objetivo: asesora sobre el terreno a gobiernos y colabora en proyectos a nivel nacional, donde da asistencia en la aplicación de normas y políticas, mediante la capacitación, formación e investigación bajo el liderazgo del director general. La secretaria realiza estudios y análisis sobre datos de trabajo en el mundo, donde apoya el labor de los primeros mandantes. Monse, ¿podrías ayudarme con los objetivos del programa? Por supuesto. El programa de trabajo decente tiene 4 objetivos: fomentar las oportunidades del trabajo, mejorar la protección social, fortalecer la actividad tripartita y el diálogo social.
Por último, garantizar los principios y los derechos laborales fundamentales. Para concluir con este tema, la OIT celebra en junio su Conferencia Internacional del Trabajo. En esta se debaten normas de trabajo, mientras que el Consejo de Administración se reúne cada 3 veces al año. Esta sin duda es el centro de derechos laborales. Podríamos decir que es como la mamá de los derechos laborales. En este capítulo más del podcast Enderezándote, aprendimos acerca de las leyes, normas, obligaciones y derechos que tienen y resguardan al trabajador, así como nos dimos cuenta de que muchas de las veces el trabajador es abusado por no conocer sus derechos y privilegios. Creo que uno de los factores importantes dentro de cualquier sector son los trabajadores. Y me atrevo a decir que la prosperidad de una nación depende de la fortaleza y el ánimo de los hombres y mujeres que brindan su tiempo y esfuerzo a otros, por lo cual merecen que todo lo establecido en la ley para el ámbito laboral se cumpla. Y espero que este podcast le haya sido de ayuda para conocer un poco más de los beneficios que tienen como trabajadores. El derecho laboral es un punto muy importante del país. Espero esta información les haya sido de mucha ayuda, especialmente en esta situación en la que el trabajo no está pasando por un buen momento. Por ende, es muy importante conocer el mundo del derecho laboral, las obligaciones, a lo que tenemos derecho, los principios, etc. El tema ha sido relevante para cada uno de nosotros. Como conclusión puedo decir que hay demasiadas empresas que no siguen la Ley Federal del Trabajo y que sus trabajadores no perciben un salario mínimo y aparte que exceden las horas de jornada diarias. Pero he aprendido la manera en la que está conformada la empresa y sus características, al igual que conocer los derechos y obligaciones de un trabajador, dependiendo de las dependencias en que trabajen, pero sobre todo conocí la OIT y cómo estar reaccionando ante el virus llamado COVID-19. Finalizar, desgraciadamente en México la mayoría de los ciudadanos no cuentan con un trabajo estable, lo que ocasiona el trabajo informal. Desafortunadamente, como mencionó anteriormente Monse, la situación de salud en el país es delicada, por lo que muchas personas que se dedican al trabajo informal tengan que trabajar con el peligro de exponer su salud, ya que ellos viven al día y son jefes de familia y tienen que salir adelante para poder llevar la comida a su casa. Espero nos acompañen en el próximo video podcast que estaremos subiendo a nuestra plataforma. Tendremos un tema muy especial y lleno de datos bastante curiosos. No olviden mantener su distancia en esta temporada, lavarse las manos y tener esperanza en que todo mejorará. Hasta la próxima.